vuelvo a presentar con ustedes. Soy la doctora Fernanda, de aquí del Departamento Médico, en la Clínica AM. Bueno, pues dando seguimiento a esta plática que tuvimos el año pasado sobre la vacuna de virus papiloma humano y otras como inquietudes que he visto que se han presentado con ustedes, como papás de personas con síndrome de Down, pues me pareció importante tener este primer acercamiento a la educación sexual, qué hacer, generalidades, métodos anticonceptivos. Entonces esta es una parte como introductoria del programa que estamos haciendo ahorita en Clínica Down. Nada más como un anuncio parroquial, terminando estas pláticas, en unos 2 a 3 meses aproximadamente vamos a estar lanzando un manual de educación sexual en colaboración con la Clínica de Atención Integral a la Persona con Síndrome de Down aquí en el INP. Va a ser un manual que se les va a proporcionar a ustedes con actividades, dinámicas y recursos de talleres, redes de apoyo y qué hacer en caso de cualquier duda que ustedes lleguen a tener en cuanto a estos temas. Y bueno, pues para mí es un honor, no solo fue mi maestra, sino que también me parece un ser humano pues increíble. Es ginecóloga obstetra, certificada por el Colegio Mexicano de Ginecólogos y Obstetras aquí a nivel nacional. Es jefa de residentes en varios hospitales. Y bueno, pues creo que aparte de esto da cursos sobre métodos anticonceptivos a adolescentes y jóvenes. Entonces pues creo que su participación como parte de este programa, doctora, es muy importante para nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, espero que este sea como un primer paso para aclarar cualquier duda que tengan. Igual, eventualmente si tienen pena o alguna otra inquietud, nos pueden buscar siempre en el departamento médico. Ya saben que las puertas están abiertas para todos. Y bueno, sin más, les presento a la doctora Cintia Berber Moreno. Y bueno, ella es la doctora que nos va a apoyar con esta plática. Buenos días, gracias por tan linda presentación. No hay que hablar mucho de la parte curricular, hay que hablar de la parte de servicio. Y de la parte de servicio, lo primerito que dudé fue ese título que le tuve que poner a la plática: los derechos, la salud y educación sexual y el extra, personas con síndrome de Down. Todos tenemos derechos sexuales y reproductivos que podemos ejercer, todos y cada uno sin importar nuestro rango de edad. Soy médico ginecobstetra, como ya les decía Fer, sí realicé varios cursos de posgrado en planificación familiar. Entonces, esta es una primera parte. Mañana vamos a tener una segunda parte enfocada directamente hacia métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos ameritan una gran plática y de hecho ameritan una plática con cada paciente que requiera o que solicite un servicio de planificación familiar. ¿Qué vamos a ver aquí? Salud sexual, y a qué tenemos todos, pero en especial las personas con discapacidad, en el marco de la ley, a podernos acercar a los diferentes servicios. Recuerden, las pláticas son con finalidad informativa, para no romper el derecho a la individualidad y a la privacidad de cada persona. Esto es un marco general de aspectos médicos, pero no sustituye para nada el derecho a una consulta, a la privacidad y a lo que le podamos dedicar a cada uno, o nos deban de dedicar a cada uno de nosotros en una consulta. ¿Okay? La información tiene fines educativos y cada caso es individual. No vamos todos en la misma olla ni cada persona se cocina junto. Se habla mucho de sexualidad, se habla mucho de sexo y lo tenemos desafortunadamente socialmente muy encajonado a la parte genital, a la parte del coito, cuando la sexualidad en realidad es muchísimo más amplia. La sexualidad como tal es un eje primordial en todas las etapas del ciclo de la vida del ser humano. Todos tenemos derecho a ejercerla, y el ejercer no solo la parte del coito. La sexualidad es cómo me identifico, cuáles son mis preferencias, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, y mis diferentes etapas en la vida de cómo yo ejerzo esa parte de la sexualidad. Para empezar, pues la ley protege todos estos derechos, están desde la Constitución, y ustedes saben que también está en la Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad, en donde debemos de generar uno de los objetivos, tanto de las guías, de las diferentes guías como de esta charla, es generar la conciencia de que cada persona, sin importar si tiene o no discapacidad,
discapacidad o el tipo, la discapacidad que tenga, tiene derecho a ejercer su sexualidad, a tener sexo sexual, a presentar un no consentimiento, a decidir cuándo, con quién, cómo y de qué manera tiene intercambios de relaciones sexuales, sin importar el tipo de discapacidad que tenga. Vamos a comparar un poquito, y más que comparación van a ver las similitudes, porque prácticamente es igual los derechos sexuales que tienen las personas con alguna discapacidad de cualquier tipo que el resto de la población. Y sobre todo, recuerden, tenemos que reconocer la figura personal y la personalidad jurídica de cada uno de los chavos con discapacidad o sin discapacidad. Son individuos, se les tiene que respetar, se les tiene que preguntar, y bajo ninguna circunstancia nosotros podemos imponer, ni por nuestras creencias, ni por nuestra formación, sobre sus derechos reproductivos. Esto se los puse tal cual viene en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde todas las personas, sin importar la discapacidad que tengan, tienen que gozar de la plenitud de sus derechos, y eso incluye sus derechos reproductivos y sexuales. Es decir, ninguno de nosotros puede pasar por encima de los derechos de los jóvenes, tengan o no síndrome de Down. Yo sé que estos datos ustedes los tienen muchísimo más analizados que la mayoría de la población, pero es realmente importante, y todos ustedes saben que cada vez contamos con una población mayor con discapacidad por las diferentes causas, incluida la población con síndrome de Down. La población de personas con síndrome de Down está aumentando. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos mejores recursos tecnológicos y científicos para apoyarlos en sus diferentes necesidades. Esto hace que también puedan vivir más años y que por lo tanto puedan ejercer todos sus derechos de una vida en pareja, de la sexualidad, de inclusive pensar en el matrimonio, inclusive el tener hijos y estas responsabilidades, así como la vida laboral y económica. Todos esos son números, pero la verdad es que me parece que 8.8 millones de personas, incluidas las personas con síndrome de Down, es un número muy grande que no estamos considerando para poder ejercer y dar la atención a los derechos reproductivos de todas estas personas. Se desconfiguró un poquito. Todo esto, el marco legal, pues comenzó en la Organización Mundial de la Salud, en donde ahí hablan del concepto de sexualidad, en donde ahí hablan de la plenitud del ejercicio de estos derechos, y que esto requiere un enfoque positivo, respetuoso de todas las personas que asistimos de alguna manera a las personas con discapacidad. En México tenemos la cartilla de los derechos sexuales para las personas con discapacidad, en donde quisiera que nos enfocáramos del número 5 en adelante. ¿Vale? El derecho a manifestar la identidad sexual. Yo sé que estos son términos muy recientes para la mayoría de las personas. La identidad, lo vamos a ver más adelante, qué es la identidad sexual, cómo yo me identifico, cómo yo puedo ejercer y de qué manera tengo derecho de manera libre y autónoma a ejercer ese derecho. El derecho a la educación integral de la sexualidad, utilizando los recursos que sean necesarios. Y todos aquí sabemos que las diferentes discapacidades tienen diferentes maneras de aprender, inclusive dentro del mismo grupo de personas con síndrome de Down, hay quien tiene un poquito más de habilidad manual, un poquito más de visual, un poquito más de auditiva, y que nosotros tenemos que hacer uso de esos recursos para dar el mensaje que necesitamos darles. Y el derecho a la información científica, es decir, datos. Realmente no vivir del susto, no vivir del mito, no vivir de la leyenda, vivir de los datos verdaderamente médicos, de qué cosas son las que convienen más o no. Y debemos de respetar el derecho a la privacidad y al ejercicio de la sexualidad de las personas con discapacidad. Podemos estar o no de acuerdo, pero son sus derechos y no podemos pasar sobre ellos. El ejercicio libre, placentero e informado de su sexualidad. Este es un básico. ¿Por qué? Porque culturalmente y con aspectos sociales, religiosos y demás, aún en personas sin ningún tipo de discapacidad sigue habiendo mucho mito y mucho tabú. Entonces no podemos dejar de lado que todos tenemos este derecho. Y derecho a la atención a la salud sexual, es decir, todas las personas con síndrome de Down o sin síndrome de Down tienen derecho a acudir al asesoramiento médico profesional y despejar todas sus dudas sin ningún tipo de restricción y evidentemente sin ningún tipo de discriminación o por pensar que no tienen la capacidad de escuchar información o de ejercer su sexualidad. También todas nuestras personas con discapacidad tienen derecho a establecer relaciones afectivas e inclusive relaciones sexuales. Está en sus derechos porque es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestras necesidades emocionales e inclusive de nuestras necesidades físicas.
Y el derecho a la participación en la consulta, ¿para qué? Para que se les tome en cuenta para las políticas de salud y las políticas de todos los estados, para que esto siga creciendo y nadie pase sobre los derechos reproductivos de las personas con discapacidad. ¿Quiénes son los primeros educadores sexuales? Los padres, los cuidadores, los tutores. Y no solo de las personas con discapacidad, de cualquier hijo que llegue a un hogar. La educación sexual inicia desde el momento en el que recibimos a ese bebé y comenzamos a llamar las cosas por su nombre, a las partes físicas por su nombre, a no decir la cosita, el estecito, el aquellito, no. Las cosas se llaman por su nombre y eso es parte de la educación sexual. Hemos visto a través de muchísimos estudios de que mientras mejor se le refiere el nombre anatómico a la zona, los niños lo van a repetir con naturalidad y con eso damos menos cabida al abuso, punto que vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Vale? Facilita la enseñanza individualizada. ¿Quién la puede dar mejor? Pues ustedes que conocen a sus hijos. Cada uno de ustedes sabe, todos nos conocemos en la familia, algunos saben cómo llegarles, cómo lo convenzo, cómo le digo, de qué manera puedo agarrar un comercial y decirle, mira, fíjate ahí, ya viste esa experiencia, y de ahí sacar una enseñanza. Todo eso es educación sexual. Pero si yo mismo no estoy con educación sexual adecuada, si yo mismo no conozco la anatomía, si yo mismo no conozco los cambios, ¿cómo lo voy a entablar esa conversación? Se vale no saber. Y se vale decir, no sé, y entonces, ¿con quién vamos? ¿Qué puerta tocamos? ¿A quién pedimos ayuda? Y eso también es lo más honesto, porque entonces estamos haciendo doble educación. Tanto a la persona que requiere la información como a la persona que en teoría debería entenderla, pero que muchos no tuvieron o no tuvimos la oportunidad de recibir una educación sexual en su momento y que tampoco nos vamos a poner a hablar de un tema que no conocemos, porque entonces va a resultar mucho peor. La familia, a través de sus valores, a través de su formación, inclusive de su fe o de su entorno social, va a ser el mejor educador, porque ustedes saben en qué entorno viven sus hijos y pueden transmitir a través de la educación sexual también sus valores, porque no todos lo recibimos en nuestros hogares. Pero estos valores, estas creencias y esta fe no pueden opacar la información que les demos o la manera en la que les damos la información. Tenemos que ser lo más claros posibles para no meter confusiones. Y esto también evidentemente va a generar un vínculo de cercanía con los hijos. ¿Por qué? Porque abre esa puerta de confianza para que si ellos tienen alguna duda o alguna mala experiencia o algún inconveniente, se acerquen con nosotros siempre. Pero si nosotros somos de, no, y qué cochinada, y quítese de ahí, y no se toque ahí, automáticamente cerramos la puerta, sin importar si tienen o no discapacidad. Evidentemente facilita el desarrollo sexual saludable. Una persona que hasta en su lenguaje puede entablar una conversación haciendo referencia a sus partes corporales, no va a haber falla. Si llega el menor con discapacidad o no y nos dice que le duele el ano, le duele el ano, punto. No hay otra cosa que se confunda con esa zona. Y entonces la vía de comunicación va a ser más efectiva. Disminuye el comportamiento sexual de riesgo, lo que les decía, mientras más educados estemos en educación y derechos sexuales, menos chance tenemos de ser víctimas de abuso. Y digo tenemos porque no solamente es el menor que sufre el abuso, sino la familia y todo el entorno que sufre este tipo de abusos, tanto físicos, psicológicos como sexuales. Cada uno de ustedes conoce las diferentes maneras de aprender y sabemos que en especial las personas con síndrome de Down pueden ser más visuales y entonces los materiales visuales, las muñecas, los maniquís, las cosas que vemos en la tele pueden ser de gran ayuda para la enseñanza, pero también para lo contrario. Y aquí es muy importante lo que los chavos están viendo en la televisión, lo que los chavos están viendo en las redes sociales, que ahora también se han vuelto otro origen del abuso y otro origen de los miedos y de la mala información. Sí tenemos que supervisar, como con cualquier chavo, lo que están viendo, sí lo tenemos que supervisar. Y tenemos que ver antes el material y el contenido que ellos están viendo para ver si yo lo entiendo y si yo se lo puedo explicar. Porque si yo no lo puedo explicar, entonces no vamos a poder entablar bien la conversación. ¿Okay? Cada uno de nosotros sabe si nuestros chicos tienen un aprendizaje más visual, si alguien tiene deficiencias auditivas, deficiencias visuales, las motoras, y entonces tenemos que adaptar nuestra consulta en el caso de los médicos o en el caso de que estemos dando asesorías a cuál es la manera de aprender. Y ahí no les extrañe que los médicos lo primero que preguntamos cuando van a la consulta es
cómo es su manera de aprender. Le gusta más lo visual, le gusta más tocar, le gusta más esto, porque entonces preparamos una asesoría que tenga esos elementos donde puedan tocar, donde se sientan familiarizados y donde sepan que no hay límite de preguntas y donde ellos pueden preguntar como quieran preguntar. El primer concepto, mi cuerpo. Mi cuerpo. Yo soy dueño de este espacio. De mi piel para adentro, nadie está más que yo. Y es un concepto un poquito difícil de aprender y que tal vez a muchos, yo ya casi señora de quinto piso, a nosotros no nos enseñaron el concepto de dónde estaba el límite de mi cuerpo. Y esto se los tenemos que enseñar desde el momento de que nacen a todos los chicos, con discapacidad o no. Ese es su cuerpo y solo es de ellos. Yo te asisto en algunas cosas, yo te enseño algunas cosas, pero es tu cuerpo, ¿ok? Y dentro de estos, si empezamos a enunciar cada parte de su cuerpo, le podemos ir platicando que van a venir algunos cambios y todos sabemos que llegamos a una edad donde comenzamos a cambiar. Y la mayoría de nosotros recordará de que a muchas no nos dijeron que iba a venir, ni cómo iba a venir. Y entonces eso generó terror. Y más que terror, ignorancia, que es peor. Entonces, nosotros tenemos que nombrar correctamente las partes privadas, cada una de las partes, y para eso tenemos muchísimo material visual y tenemos muchísimas muñecas y demás en donde podemos ayudarnos. Se ha visto que en los países en donde han iniciado esto con los chiquillos de 3 a 5 años, la incidencia de que tengan experiencias incorrectas o sean víctimas de abuso disminuye muchísimo. Entonces sí se empieza la educación sexual desde que les estamos cambiando el pañal, porque nombramos las partes del cuerpo como se debe, ¿okay? Y después, si ya sabemos qué partes del cuerpo son y cómo están y qué nos hace diferentes a un niño de una niña, que esto también tenemos que explicárselos bien en dónde, porque su cuerpo es diferente del que tienen enfrente y porque ese cuerpo no se toca y este tampoco. Solamente hasta que hablamos de esa conversación podemos entablar bien en cambios físicos. El primer cambio físico y que más les anima es porque están creciendo, están ganando estatura y ya son niños grandes. Eso también es un cambio físico y de ahí podemos platicar los otros cambios físicos que se van a presentar. Hay un término muy específico en la pediatría, sobre todo, que se llama desarrollo puberal. El desarrollo puberal es el proceso de transición de ser un infante, de pasar de la infancia a la edad adulta, en donde hay cambios físicos y, en más grande detalle, se alcanza la capacidad reproductiva. Ya sabemos que una niña de 10 años, 11 años no estaría apta para reproducirse, pero bueno, fisiológicamente sí, ya comenzó con los cambios en su cuerpo donde ya tendría esa capacidad. La característica principal es el desarrollo de las características sexuales secundarias. ¿Alguien recuerda cuáles son esas? ¿Cuáles son las características sexuales secundarias? Empiezan a poner la pubis, a crecer. Correcto. Los niños empiezan a verse más fornidos, más anchos de su espalda, el vello púbico, el cambio de voz. Todos ya lo vivimos, lo reconocemos, pero ahorita van a aprender que hay un orden en el que esto se presenta. El estirón, la talla final y en teoría la madurez psicosexual, que ya sabemos que en el caso de las personas con discapacidad, esta es la parte que va un poquito dispar del desarrollo de su cuerpo. El desarrollo de características sexuales secundarias de las personas con discapacidad, específicamente los chavos con síndrome de Down, va prácticamente al mismo ritmo que cualquier otro cuerpo, pero la parte psicosocial es la que va un poquito más atrás. Se presentan niños y niñas de manera distinta, ahorita vamos a puntualizar, y obviamente depende de la genética, de las hormonas, del ambiente, de la dieta, de todo. Ya sabemos ahora cuantísimos factores pueden modificar el desarrollo de los niños y ya sabemos que estos factores influyen desde que están adentro de nosotros. La alimentación de la madre, el estado emocional de la madre, los llamados microquimerismos y todas estas cosas que sabemos que desde que son gestados dentro de nosotras ya estamos cambiando la genética y estamos modificando el futuro, muchas veces emocional, motriz y demás de los niños. Entonces sí, nos estamos enfocando mucho desde antes de que nazcan y en los primeros 2 años de vida, son los 1000 días del desarrollo, durante el embarazo y los 2 primeros años. Acuérdense que en los 2 primeros años es cuando se alcanza el mayor desarrollo del cerebro.
es ahí en donde tenemos que empezar a hacer factores nutricionales, de estimulación, etcétera, etcétera. Cuando a veces no hay ni siquiera una respuesta verbal, todavía no importa, hay que ayudarlos, hay que desarrollarlos. Este desarrollo puberal en las niñas suele ocurrir entre los 10 y los 14 años y en los varones entre los 12 y los 16 años. Obviamente esto es la media, puede suceder un poco antes, puede suceder un poco después. Cuando no es normal, de 8 años para abajo, no es normal que empiecen con desarrollo puberal las niñas, y en el caso de los niños de los 10 años o menos, no es normal que empiecen con desarrollo todavía. Hay chispazos a veces dependiendo de la complexión y demás que vamos a ver ahorita cómo podemos detectar con algunas ilustraciones. No nos vamos a meter mucho en detalles hormonales, créanme, es un relajo hormonal. Yo siempre les explico a mis pacientes que la onda hormonal es un chismorreo, es una vecindad, todos se hablan, se pelean, se ignoran, le avisan al cerebro, se pelea, le dice a la tiroides, baja los testículos, le avisa, es un chismorreo tremendo allá adentro. No nos vamos a poner a detallar cada cosa porque ya nada más del eje hipotálamo, hipófisis, ovarios o del eje hipotálamo, hipófisis, testículos, pasando por suprarrenales, tiroides y demás, hay un relajo. Sí lo tenemos que abordar en la consulta para ver parte del desarrollo, ahorita lo vamos a ver, que es parte de los cuidados sexuales también. Pero todas estas cosas empiezan a dar piquitos, pequeños chispazos para que estas cosas comiencen a presentarse y su objetivo son las gónadas. Las gónadas son los órganos sexuales, los ovarios, los testículos. ¿Okay? Esto es lo más importante. Realmente no hay diferencia sustancial del desarrollo de características sexuales secundarias, de desarrollo hormonal entre las personas con síndrome de Down y las personas sin síndrome de Down. Siguen siendo púberes, igual que cualquier otro. ¿Por qué? Porque tendemos a infantilizar a nuestras personas con síndrome de Down. Y por eso nos retrasamos mucho en los diagnósticos, en la medicina preventiva y en tomar estas conversaciones con los chavos. Y no podemos hacer eso. Tienen todas las personas y todos tenemos los sentimientos sexuales y las necesidades de intimidad, de lo que es parte de nuestro desarrollo humano, y que lo único que va un poco por detrás y depende también de cada persona con síndrome de Down es el desarrollo de la madurez, psicosocial, del pensamiento abstracto, es decir, todos lo sabemos, esta parte de la enseñanza en donde entiendan conceptos muy planos que a veces hasta no se les gusta trabajar, ¿verdad? Ahora explicarlos puede ser todavía un poquito más difícil. Esta es tablas de tiempos. Esto se llama escala de Tanner. Hay para niños, hay para niñas. Cosas importantes, edad en años, que habíamos dicho, del límite en el caso de los varones, un muy pequeño porcentaje comienza antes de los 10 años. Habitualmente es entre los 9 y los 10 que inician. ¿Cuál es el primer evento que se presenta? Inicia el aumento en el volumen testicular. Este es el primer signo de que entraron a la pubertad. No puede suceder antes de los 9, 10 años, no es normal. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En el autocuidado, en el momento en que se bañan y en el momento en que se hacen higiene genital, conocemos el volumen de los testículos y ellos mismos pueden comenzar a decir que están creciendo, porque lo sienten más incómodo en la ropa o en el traje de baño. Empieza a quedar un poco más justo, es incómodo o sienten algo raro. Entonces nosotros tenemos que entrar a esa conversación de puede ser que esto comience a suceder. Prácticamente enseguida es la aparición del vello púbico y después el último evento que sucede es el elongamiento del pene. Hay diferentes etapas, aquí los podemos ver. Muchas ocasiones, para no tener que descubrir o no tener que hacer una exploración física de primera intención, les presentamos las fotos en los chats a los chavos y les decimos, tú más o menos cómo ves, y nosotros le explicamos, ya crecieron los testículos, ya sentiste que creció, ya hay vello, para que ellos se ubiquen en la tabla de desarrollo, cosa que obviamente después corroboramos nosotros con la exploración física, o muchas ocasiones preguntamos a los padres o tutores si todavía ellos intervienen durante el proceso de higiene o durante el proceso de exploración o de vestimenta, para que ellos nos digan en qué etapa están. Teóricamente hablando, ya los niños, evidentemente por respeto a su privacidad, podemos asistirlos, podemos guiarlos, pero ya teóricamente ellos deben de colocar
dejar su ropa dependiendo del desarrollo de cada uno. Entonces, sí hay que preguntarles tanto a los padres como al paciente y después nosotros, si hay oportunidad de explorarlos, corroboramos que esto sea así. ¿Por qué? Porque el hecho de tener síndrome de Down o no implica que ellos no puedan tener alguna falla en su desarrollo sexual, si alguna cuestión hormonal, algún retraso o por el contrario, una pubertad precoz, que esto también tiene implicaciones muy serias. La tabla de Tanner para el desarrollo de las niñas. ¿Cuál es el primer evento que sucede? Se llama telarquia, el desarrollo del botón mamario. Y esto no va por etapas, es solamente la sensación de un objeto, de un endurecimiento por debajo de la zona de la areola y el pezón, y así comienza el desarrollo puberal. Como les había comentado, no debe de suceder antes de los 8 años, generalmente esa edad empieza. Puede ser asimétrico, es decir, puede ser que una mama empiece antes que la otra, o que empiece, brote un poco, después de tener el crecimiento y luego crezca la otra. No van a ser, no somos simétricas, pero estas cosas pueden presentarse. Así como las mamas, al momento que se estira la piel, también la zona genital, cuando tiene cambios, puede dar sensación de comezón al momento de lograrse la piel, y entonces en muchas ocasiones podemos preguntarles a los chavos cuando vemos que están rascándose insistentemente porque la piel está reseca o sienten la elongación de la piel, y entonces ahí antes de decir, ay, no toques o déjate ahí, así de, ¿qué te molesta? ¿Tienes comezón? ¿O qué pasa? Tenemos que preguntarles, porque si están sintiendo cambios y nosotros ya los frenamos ahí, no van a venir a preguntarnos, ¿vale? Después del evento de crecimiento de las mamas, inicia la aparición de vello púbico y al final la aparición de la menstruación. Son eventos que se empalman en el tiempo, pero que tienen un orden. Si nosotros tenemos una niña que no ha iniciado con su desarrollo mamario, que todavía no tiene vello púbico, pero tiene ya sangrado a través de la vagina, algo no está bien. Vamos. Tenemos que poner atención, tenemos que revisarla igual. Puede haber muchísimos trastornos hormonales de todos los que quieran en el desarrollo. Igual les enseñamos los charts para que ellas nos digan más o menos en qué etapa se ubican. Aunque después lo corroboremos con los tutores o con la exploración física si es que es posible. Dentro de la salud sexual y esta parte del desarrollo puberal, específicamente concentrándonos un poquito más en el área femenina, tenemos que comenzar a hablar de estos puntos, primero con nosotros y después con nuestras niñas. El hecho de tener el desarrollo mamario implica que es una zona que tengo que comenzar a revisar, y todas sabemos que eso nos va a durar toda la vida, y que todas nos tenemos que hacer una autoexploración mensual, todas, por toda la vida. Saludos. Y entonces si esto empieza desde que empieza el desarrollo mamario y uno dice, mira, empieza a crecer, hay que revisar que todo esté bien. Entonces ellas van a poder repetir estas revisiones. La higiene de la zona genital. El hecho de que aparezca el vello, todos hemos tenido la experiencia, no es una sensación muy agradable, puede dar comezones, incómodo, puede atorarse con la ropa, sobre todo cuando están los jóvenes apenas en desarrollo, es una parte muy incómoda, inclusive para la higiene. Y para las niñas es todavía peor cuando empiezan con la menstruación. La parte de la higiene nos cuesta mucho trabajo porque el vello no es agradable, pero tenemos que dejar que desarrollen todo su vello, y ya esto es por cuestiones de higiene, por cuestiones de logística, también de quien cuida a los chavos, pues sí, también sí se puede hacer recorte o inclusive eliminarlo por completo, ¿vale? Ya después veremos en qué situaciones. Tenemos que hablar con ellos acerca de la menstruación, conversaciones que a veces ni con nosotras mismas entablamos. Para esto, evidentemente, hay material visual en donde les tenemos que decir por qué parte de su cuerpo va a comenzar a salir cosas que normalmente nos alarman. Si tú te cortas un dedo y ves sangre, te asusta, es algo malo. Pero ¿cómo le vamos a explicar que cuando salga por ahí no es nada malo, es algo normal? Les tenemos que explicar que no solo es sangre, que está saliendo un tejidito. ¿Con qué lo equiparamos? Como cuando te suena la nariz. Es como los moquitos. O como cuando sacas una flema.
y así van a ser el equiparable de hacer una secreción que mi cuerpo ya no necesita, tiene que salir, ¿sale? Porque el ver sangre siempre, la verdad es que infecciona y bastante. Después, junto con la menstruación y junto con la higiene de la zona genital, van los implementos sanitarios. La mayoría de nosotros no les dimos el proceso de educación, porque tampoco nos lo dieron de cómo se utiliza el papel higiénico, cómo nos debemos de limpiar, cuándo se utilizan las toallitas húmedas, cuándo no se utilizan las toallitas húmedas. Recuerden, la higiene en todos los seres humanos, pero sobre todo en las niñas, es de adelante para atrás, de la pipí a la popó. Esa es la dinámica que hacemos con ellos cuando estamos con los muñequitos, es de la pipí a la popó, ¿sale? Para que alejes la popochis, ¿sale? Podemos utilizar algunas palabras que sabemos con las que ellos identifican tanto las zonas de su cuerpo como la orina o las evacuaciones. Ustedes como papás saben cuáles son las palabritas, porque les la pipí, está bien, la pipí. Entonces es de la pipí a la popó. Después, el uso del papel higiénico, el uso de las toallas sanitarias. Tenemos que, ese material se pone al alcance de los chavos. Esto teóricamente lo tenemos que hablar con ellas antes de que empiecen con la menstruación. Y ahora hay tanta variedad de productos higiénicos que la verdad es de que en muchas ocasiones da un poco de miedo, pero créanme, nos facilita muchísimo la vida. Están los calzones menstruales, están las copas menstruales, el uso de los tampones y el uso de las toallas. Reglas básicas para que nos lo podamos llevar. Ningún objeto de higiene genital femenino debe estar colocado más de 4 horas. Como esté la toalla se tiene que cambiar, como esté la copa se tiene que vaciar, como esté el tampón se puede desechar. ¿Se puede utilizar tampones en el caso de las mujeres que no han iniciado su vida sexual activa? Sí, sí se puede. Hay tampones pequeños diseñados para estos casos, en donde algunos modelos no tienen el aplicador, se puede colocar solo con el dedo. Sobre todo porque muchos de nuestros chavos tienen actividades deportivas, sobre todo la nadada, y era su única distracción, su actividad y demás, y ahorita ya no. Bueno, sí se puede, pero vamos a aprender cómo lo podemos hacer. ¿Okay? El uso de la copa menstrual igual, hay capuchones cervicales que también se pueden utilizar. Esto implica sí un entrenamiento, y a veces es de mucha repetición, pero como cualquiera de nosotros lo tendría que hacer para colocárnosla a nosotros. Entonces, sí se pueden utilizar en las chavas que no han tenido inicio de vida sexual activa, sí se pueden utilizar. Se les tiene que enseñar cómo los podemos colocar. Y la verdad es que los calzones menstruales vinieron a ayudarnos muchísimo en la vida, porque son como cualquier calzón, que tiene una muy buena absorción, pero aquí ya cuando empiecen a menstruar tenemos que entablar con ellas la conversación de cuánto es mucho. ¿Cuántos mililitros de desecho creen que hay en un periodo menstrual? Porque siempre nos preguntan, ¿y cómo menstruar? Normal. Tenemos que saber cuántas toallas estás utilizando y qué tan usadas están. Y si es regular, y si es nocturna, y si tiene alas, y se vuelve un poquito complicado. Entonces, sí tenemos que entablar la conversación. De manera normal, lo que no logran durante todo el periodo menstrual más o menos son 80 mililitros. Y se los juro que todas nosotras nos vemos como que es muchísimo más. Y hay quien sí tiene sangrados más abundantes, lo cual tampoco es normal. Por eso es importante que nosotros como cuidadores, como tutores, como padres, sepamos cuánto es mucho, cuánto es poco. Si yo veo las toallas, tengo que supervisar, y así le vamos a decir, tengo que supervisar tus toallas, o tomen una foto y me la mandas. Si ya tienen el uso del teléfono. Le tomamos una fotito y contamos cuántas toallas utilizamos y qué tan húmedas estaban. Hace muchos años, cuando yo era residente, nos decía que las pacientes llevaban las toallas y las pesáramos para calcular cuánto sangraban. Era un relajo. Ahora las copas menstruales, los capuchones tienen marcaditos con sus mililitros, 10 mililitros, 20 mililitros, y ya saben, lo vacían, lo ven, 10 mililitros, cambio. Está súper práctico. ¿Por qué? Porque los sangrados abundantes no son normales. Punto. Si alguien está sangrando más de 80 mililitros, aguas, hay que estudiarlo, algo está pasando. Como lo mismo sucede con la menstruación dolorosa. ¿Vale? Ahorita lo vamos a abordar un poquito también. El manejo y el estudio de la dismenorrea es el dolor menstrual. Técnicamente se llama dismenorrea. Quédense como eslogan así de tienda.
el dolor menstrual no es normal. El dolor menstrual no es normal. Si a alguien le duele lo suficiente como para limitar tus actividades, y todos conocemos a nuestros chavos, si ya va sentadita, ya está dobladita, y a todas nos pasó, el cólico, el dolor, la menstruación no debe de limitar tus actividades, no debe de incapacitarte, no debe de estorbarte, no debe de limitarte en absolutamente nada, incluidos a nuestras niñas con síndrome de Down, porque lo que queremos es que estén activos, que sigan estudiando, que sigan socializando y demás, como para que llegue esto y les corte todas esas actividades durante los días menstruales. Que por cierto, ¿cuántos días menstruales son normales? 3, de 3 a 5, ¿ok? Cualquier cosa que dure más de 5 días no nos gusta. Oye, pero le dura un día. Vamos a ver cuántos toallos usa, cómo está el sangrado. Puede ser normal, pero más de 5 días, no. Y mucho menos si tiene sangrados abundantes. De cualquier manera, todo esto sí lo abordamos en la consulta de manera más detallada para que ellas nos digan exactamente y sepamos identificar cuándo es un sangrado abundante. Dentro del dolor menstrual puede haber una incomodidad, o sea, sí se siente el aviso de ya me va a bajar. Todas hemos tenido el síndrome premenstrual. Alguien aquí tiene identificado así como: yo ya sé que cuando me pasa esto es que ya me va a bajar. El dolor de cabeza, la sensación de hinchazón de los pechos, el dolor de la cadera, los calambres, me duele dentro de los muslos, granitos, me brota. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestras niñas con síndrome de Down? Estar vigilantes. Si tú ya ves que empieza, se está sobando, ya está quietecita, hay que vigilar. No la deben incapacitar. Son los avisos, se llama síndrome premenstrual. Y tampoco el síndrome premenstrual tiene que limitar nuestras actividades. Hay mujeres que tienen diarrea, es decir, pérdida de la consistencia de las evacuaciones. Hay mujeres que tienen fiebre. ¿Okay? Y hay mujeres que tienen los peores dolores de cabeza justo cuando va a iniciar el periodo menstrual. Entonces también, si están incómodas, por favor pregúntenles. Ya saben, ya sea con la muñeca o ya sea cuando te paras frente al espejo y dices ¿qué le duele? ¿Dónde le duele? Para que te señale alguna parte de su cuerpo, para que tú puedas identificar hasta dónde esto es normal. Hay muchos padecimientos, muchísimos, que pueden generar esos síntomas y salen del rango normal. Tenemos que entablar, sí, de que al momento en que empieza a cambiar el cuerpo y que uno comienza a tener sentimientos que uno antes no tenía, como son los sentimientos de atracción hacia otra persona, puedes tener sensaciones en tu cuerpo. Y esto hay que entablarlo para sobre todo los que son más mayorcitos, para hablar de actividad sexual, de autoestimulación y en el caso necesario de planificación familiar. Tal vez muchos de nosotros no fuimos conscientes, pero cuando empiezas a crecer y que alguien te gusta, el chico, la chica que te llama la atención, las maripositas en el estómago que nos dicen, no es algo controlable, pero sí te genera una respuesta física. Respuestas físicas que cuando no tenemos una orientación pueden dar miedo. ¿Okay? El que se sonroje, el que le dé pena, el que no quiera acercarse, etcétera, etcétera, son respuestas normales ante la sensación de atracción a otra persona. Inclusive no tiene que ser atracción física, a veces es el cariño que te representa una persona. Todos vemos a alguien de lejos, a alguien que queremos y que ya te da la sensación de querer abrazar. Esas sensaciones bonitas también se valen, también se tienen que vivir. Les tenemos que explicar que eso en su cuerpo va a generar una respuesta. ¿Vale? La autoestimulación, evidentemente como parte de su cuerpo, si uno se limpia la oreja, ¡ay, qué rico!, ¿verdad? ¡Ay, cuando te limpias tu orejita bien sabroso! ¡Ay, qué rico! Cuando tocamos otras partes de nuestro cuerpo sucede igual. Y los chavos, sin importar si tienen o no alguna discapacidad, todos exploramos nuestro cuerpo y la autoestimulación y la autoexploración es normal. Todos exploramos nuestro cuerpo y sobre todo en el caso de los varones, en estas erecciones matutinas que tuvieron involuntarias desde el inicio del estado de la pubertad, no es algo que puedan controlar y entonces simplemente lo viven y entonces tenemos que explicarles qué es lo que está pasando. Primero es normal, después si esto implica una respuesta de estimulación,
es normal, pero es privado. Y aquí viene el concepto de mi cuerpo solo yo lo tengo en mi privacidad. Solo yo lo puedo tocar, solo yo lo puedo estimular en un lugar privado. Esto no puede hacerse en un lugar público. Esos límites yo sé que desde que están más chiquitos se los vamos poniendo de, aquí no nos hacemos pipí, hay que ir al baño en privado para hacer pipí. Y parece básico, pero lo mismo se los podemos enseñar con la autoestimulación, sobre todo en el caso de los varones, y de decirles que el hecho de que tener una expresión física de erección puede hacer que la demás gente los voltee a ver y los haga sentir incómodos. No te sientas incómodo, es normal. Si te sientes incómodo, entonces puedes ir al baño, o puedes ir a tu cuarto. No pasa nada, es algo normal. Y lo mismo cuando llegan a la autoestimulación. En el caso de los varones es muchísimo más frecuente que tengan la estimulación peniana y que generen las sensaciones placenteras. En el caso de las niñas, la mayoría recurren a frotar la zona. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer si ya sabemos que es normal? Higiene. Cuando tengas las ganas de tocar esa zona, cuando tengas esas sensaciones que dan gusto cuando tocas esa zona, tus manos tienen que estar limpias, tienes que estar en un lugar privado y con tu puerta cerrada. Y entonces nosotros, antes de entrar al cuarto de los chavos, tenemos que tocar la puerta por respeto a su privacidad. Porque a veces solo se están observando, a veces están estimulando, se están conociendo en estas sensaciones y no podemos invadir esa privacidad. Literal, hay que aprender a hacer poker face. Claro que uno le da la sorpresa de ahí, pero entonces poker face de, no te preocupes, perdón, tu privacidad, y luego entablar la conversación. Este ejercicio de privacidad, si nosotros lo hacemos en la casa, ellos lo van a repetir a donde sea que estén y van a aprender a respetar la privacidad de los demás y estos límites de cuerpos. Cuando son cuerpos ajenos, no los toco si no me lo permiten o si ambos no estamos de acuerdo en que eso suceda, y esto va desde un roce de las manos hasta ya la parte más íntima o las relaciones sexuales. ¿Okay? De la parte de autoestimulación, insistir mucho en las manos limpias, porque si están utilizando algún objeto, a veces las niñas se encuentran ¿cómo se llama? El control de la televisión o alguna otra cosa que tenga algún tipo de vibración o demás, y lo utilizan para colocarlo en la zona clitoriana, y esto les da estimulación. O sea, hay que decirle, algunos objetos no se pueden utilizar para eso. Puedes utilizar tus manos, te lavas tus manos. Esa zona es muy delicada y tiene que estar muy limpia. Vamos a lavar las manos. ¿Okay? Después, hablar de actividad sexual y hablar de planificación familiar siempre implica primero que, se metió esta por aquí. Lo abordamos en unas diapos más adelante. ¿Qué tenemos que vigilar con esto? Y les quise englobar como para que vean que todo desarrollo sexual y actividad sexual y demás no nada más es el coito, es toda la salud sexual. Desde el lavado de manos hasta cuando va a haber intercambio de actividad sexual. Por favor, es muy importante, independientemente de que nuestros chavos con síndrome de Down vayan a ejercer o no el intercambio de coito con personas de su mismo sexo, con personas del sexo opuesto, que también es parte de la identidad y también esto sucede, sin importar si tienen síndrome de Down o no, que vigilemos las etapas de su desarrollo. Nuestra obligación como cuidadores, como padres, es vigilar que estén sanos en su desarrollo puberal, que hagan el ejercicio de la autoexploración mensual, tanto los hombres como las mujeres, para que nosotros podamos detectar si llega a suceder algo. Y las medidas de higiene que ya hemos platicado cuando se detecta la autoestimulación y cuando ya vemos que empiezan con estos contactos físicos, tenemos que entablar la conversación de que el hecho de que ya te hayas desarrollado, de que ya tengas menstruación, hace a tu cuerpo capaz de tener un bebé si llega a haber contacto sexual. Generalmente se hace por etapas este abordaje, no te lo vamos a dar. En el desarrollo, así como nos dedicamos un poquito más a la parte femenina y la parte masculina, los varones lo dan como más por sentado, pero también hay que vigilar dónde aparece el vello, de qué tipo de vello, en qué zonas de su cuerpo.
No es lo mismo el vello que aparece en las piernas y las etapas en las que aparecen las piernas que el vello facial. De hecho, el vello facial, hay personas que no tienen abundancia de vello facial aunque tengan sus cuestiones hormonales perfectamente normales. Hay etapas en donde el vello sale muy abundantemente y de repente como que frena la salida, y hay personas que simplemente por genética tampoco son de vello abundante. Entonces, si tenemos alguna duda en cuanto a esta parte del vello es normal, inclusive aún en las niñas, lo mejor es llevarlos a la exploración. Hay una escala que se llama de Ferriman, que está hecha para las mujeres, para saber si el vello, la cantidad, calidad y lugares donde aparece es normal. Porque si no es normal y hay un puntaje, hay que estudiarlas de sus hormonas. Lo mismo que con las niñas, con los varones necesitamos vigilar el orden de las etapas del desarrollo, la autoexploración, las medidas adecuadas cuando hay autoestimulación, y comenzamos a pelearnos un poco con la autoimagen de los chavos. El índice de masa corporal, la ganancia de peso, el cómo me veo, el que todos ya pasamos por esa etapa en donde queremos vernos atractivos para ciertas personas, ya empiezan a escoger más su ropa, ahora quieren peinarse mejor, quieren empezar a utilizar el maquillaje, etcétera, etcétera, es parte del desarrollo. Tenemos que hablar con ellos de que esto es normal y de que ya en casa cada quien pondrá sus reglas acerca de qué cosas pueden utilizar, qué cosas no pueden utilizar, cuáles son los atuendos correctos, y esto también depende si estamos en casa o si van a trabajar o si vienen a la escuela. Como cualquiera de nosotros hay un atuendo adecuado para cada sitio. ¿Por qué? Porque también ellos están sujetos a los medios de comunicación, sobre todo el estímulo de las redes, en donde el estereotipo de belleza y el estereotipo de cómo deben de vestirse es muy distinto a veces de lo que prácticamente se puede hacer para nuestras actividades normales en un día de escuela. Durante la etapa puberal se adquiere el 45% del contenido mineral óseo de todos sus huesitos que nos van a acompañar para toda la vida. Es muy sabido por nosotras la osteopenia y la osteoporosis. En esta etapa es en donde a través de la alimentación, la actividad física, el ejercicio y todo lo demás, vamos a fortalecer esos huesos. A partir de los 30 años, hombres y mujeres comenzamos a perder hueso, todos. Y nosotras llegamos a climaterio, menopausia y azotón de hueso. Entonces, esta es la etapa en donde sí tenemos que hablar de ellos, de que cuidar de su cuerpo es mucho más que solo hablar de sexualidad. ¿Vale? Los cambios hormonales durante la pubertad, ya sabemos, no tiene mucho tiempo que se empezó a estudiar, qué es lo que sucede en el cerebro cuando las hormonas empiezan a subir y bajar. Todos lo hemos sentido, pero nadie lo había estudiado. De hecho, apenas el año pasado comenzaron a estudiar los cambios hormonales en el embarazo. Apenas salió el primer artículo de cómo me cambia el cerebro femenino por el embarazo. Cualquiera que haya tenido un hijo dentro de su útero ya sabe que claro que te cambia el cerebro. Y son los polvitos mágicos y los superpoderes que nos otorga la madre naturaleza para ver cosas que nosotros no ven, escuchar cosas que los otros no escuchan, percibir y oler cosas que normalmente no. Eso mismo sucede en la adolescencia. Comienzo a tener sentimientos, pensamientos, sensaciones que yo no había tenido y que yo no me explico. Y también, como cualquier otro adolescente, les cambia el carácter. Se ponen adorables. Alegres, respetuosos, poco berrinchudos. Todos sabemos la imagen del típico adolescente. Sí, también tomen en cuenta que sin importar si tienen o no alguna discapacidad, siguen siendo adolescentes. La hormona les sube y les baja, y eso también genera estos desencuentros en la comunicación, porque todo lo anterior se oye muy bonito hasta que te sientas con el adolescente a platicar, ¿verdad? Entablar la comunicación y explicar y que me escuche y que yo le diga, ¿cuántos minutos de atención nos dan? 5. Y entonces en casa tenemos que poner algún momento, alguna regla en donde nuestros 5 minutos de plática. No importa lo que estés haciendo, vamos a tener nuestros 5 minutos de plática de la plática de hoy, lo que sea. Sí tenemos que generar esto, porque esa ventana de comunicación también ellos van a venir a pedirnos después. ¿Puedo tener 5 minutos de conversación? Claro. Y entonces tenemos que parar todo lo que estamos haciendo y nos tenemos que sentar con ellos, porque nosotros les dimos esa ventana abierta. ¿Okay?
sucede y nos preocupa mucho con nuestras personas con alguna discapacidad, pero en especial con síndrome de Down. Lo que sabemos es que las tasas de fertilidad en el caso de los varones que tienen síndrome de Down sí son más bajas. La calidad espermática es más baja, el desarrollo testicular pareciera que no está tan efectivo o que es un poco más lento que los varones que no tienen síndrome de Down. Sí hay registro de paternidades a hombres con síndrome de Down, claro que las hay, pero su tasa de fertilidad sí es menor. En el caso de las mujeres, solamente quienes pertenecen a los mosaicismos tienen mejores tasas de fertilidad, es decir, mejora por encima inclusive de la población de su edad. ¿Okay? Y menos del 50% de los bebés que nacen de una mamá con síndrome de Down tienen síndrome de Down. Todavía no saben bien los genetistas, están en estabilidad, en no estabilidad. Nacemos con un número de folículos nosotras que pareciera que los heredamos de nuestras abuelas. Entonces ahí va la información genética adecuada, por lo cual menos de la mitad de los hijos que procrean las mujeres con síndrome de Down van a tener el síndrome. Y parece que esa es la explicación. Entonces, el hecho de que alguna de nuestras mujeres con síndrome de Down se embaracen no hace 100% seguro que los bebés vayan a tener síndrome de Down. Sí se lo tenemos que explicar a ellas, porque si tienes un bebé que sí tiene síndrome de Down, te quiero platicar lo difícil que es la crianza, la enseñanza, la manutención y demás si decides tener un bebé. Quiero hacer una pausa, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Es muchísima información, lo estamos viendo a vuelo de pájaro. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. En las mujeres es común que los labios sean mucho más gruesos de lo normal. Parte del desarrollo puberal implica que se llenan de tejido graso. Los labios mayores son los que tienen vello. Pueden estar asimétricos, y los que están más pequeños, los labios menores, en algunas ocasiones pueden sobresalir porque también se llenan un poquito de grasa. Es característica anatómica, no implica absolutamente alguna malfunción o algo patológico. Inclusive la coloración cambia también, se oscurece la zona conforme vamos madurando más sexualmente. Sí, llega a ser incluso algo molesto a veces, digamos en el caso de mi hija, sí llega a ser como un poco molesto esa parte. Sobre todo al momento de utilizar ropa ajustada, las costuras, los jeans, sí. Normalmente recurrimos a enseñarles cómo pueden plegar un poquito la zona, humectar y lubricar para que no tengan molestias, sobre todo si montan bicicletas, hacen algún tipo de ejercicio. Y si ya es algo anatómicamente muy molesto y todo, en la actualidad se cuenta con tratamientos con láser, la labioplastía, en donde se puede corregir si es que es algo muy molesto o que facilita que tengan infecciones o que se quede atorado el sangrado menstrual o alguna cosita así, sí hay modo de corregir, pero implica un procedimiento. Y el que tengan, digamos, mucha diferencia entre las mamas. Se pueden medir. Ajá. Un 30% para arriba o para abajo, un menor porcentaje del 30% se considera normal. Pero si hay una diferencia mayor, se puede hacer corrección, habitualmente solo con la ropa. Hay brasieres que se adaptan para que visualmente no se sientan incómodas con los push-ups o con los rellenos. Hay lugares que hacen específicamente estos brasieres. Los lugares donde les hacen sus brasieres a las mujeres pues, son sometidas a mastectomía. Esos lugares son los que nos hacen este tipo de arreglitos. Si ya cuando llega a su desarrollo completo hormonal, es decir, 19 años, 18 o 20 años, ella se siente incómoda, es muy relevante para su figura corporal, entonces se puede recurrir a algún procedimiento quirúrgico que pudiera mejorarle la situación. Gracias. Sí. Sí. Para la higiene, en la zona genital, el uso de shampoos, ¿sí es recomendable o...? Psicológicamente hablando, no. Han aparecido comercialmente unos 10 años para acá. Antes de eso, la zona genital, aunque aprendan a lavarse bien con su jabón de baño normal, eso sí,
Acuérdense que es un jabón individual para evitar cualquier tipo de contacto de las diferentes zonas genitales. Entonces, este es tu jaboncito, este es tuyo. Hay condiciones en las que sí aconsejamos el uso de los geles, pero no cualquiera. Son geles de uso médico, de laboratorios dermatológicos, cuando hay algún desequilibrio hormonal, cuando es para aliviar la sintomatología de alguna infección o cuando son sometidas a algún procedimiento o algún tratamiento. Un jabón líquido neutro puede ser para que los... Preferimos no usar neutros. La zona genital es ácida, ya cuando nos desarrollamos sexualmente, ya cuando somos hormonalmente funcionales, la zona genital es ácida. Preferimos no neutro, porque rompemos el equilibrio. Pero no líquido, o no tampoco. Neutro no. ¿Se te barra? ¿Se te barra? O líquido, pero no necesariamente neutro, porque rompemos el grado de acidez en la zona. En el caso de mi hija, cuando va a llegar su periodo menstrual, se llena de muchos granitos en las pompas. Si es necesario atenderlo, ella no se queja, la verdad es que no hay queja, pero yo sí he observado eso, que justo en esa temporada como que se llena de granitos. Si no le genera ningún problema, Podrían utilizar ahí sí un jabón dermatológico que disminuye el sebo, es grasita. Solo porque si vamos a la playa y quiere utilizar su traje de baño y te va a ser incómodo. Sí. Yo nada más para hacerles un comentario. Para la limpieza genital, el acto genital y ya sea aunque sea menstruación o hablemos del baño, a nuestros hijos les causa conflicto la limpieza. Digo, en personas regulares es igual, ¿no? En jóvenes o niños. Pero en el caso de nuestros hijos o hijas, sus manos son más cortas. Entonces, cuando tratamos, sí, límpiate, o sea, yo lo veía, ¿no? En mi hija, y veía que no alcanzaban. Entonces tenía que hacer dos maniobras y tenía que retorcerse mucho hacia atrás para limpiarse el área anal. Entonces, digo, hay que considerarlo porque hay veces que nosotros queremos tratarlos como nosotros lo hacemos. Entonces, esa parte, ser pacientes con ellas o con ellos para que lo hagan en una forma que ellos se adecúen o se acomoden de esa manera, porque a veces inclusive gastan demasiado papel, ¿no? Porque no sé Porque no encuentran la manera de o de sentirse limpio, ¿no? Nos ha pasado que yo siento como que no quedé limpio, ¿no? esa sensación. Recursos o tips que podemos utilizar: el uso del banquito enfrente del WC para que queden flexionados, facilita que alcancen a la zona, y puede ser de adelante hacia atrás y luego la parte de atrás, aunque sean 2 pasos, pero ya con el banquito flexionado. Y hay unas pequeñas manitas que le podemos poner la toallita húmeda que se utilizan para las personas mayores o para los obesos mórbidos que no alcanzan sus brazos ya a hacer la higiene genital, que pueden utilizarlo ellos, sobre todo en la región perianal. Entonces también son recursos, pero la verdad es que la del banquito o si están en la regadera y en cuclillas para que puedan lavarse durante el baño. En cuclillas funciona bastante bien. en periodo menstrual, el uso de toallas húmedas sí es conveniente, o el uso de toallas húmedas. Sí preferimos el uso de las toallas húmedas porque el sangrado, la menstruación como tal es tejido, sangre, líquido y demás, que cuando se seca adhiere el vello y eso es muy molesto. Y a veces en el baño, aún bañándose bien, es muy incómodo, sobre todo para quien tiene vello abundante. Entonces no pasa nada, no pasa absolutamente nada que utilicen las toallitas húmedas. Sí decirle, durante la menstruación está esto extra, pero de normal en los días no menstruales, con el papel del baño es más que suficiente. Mencionaba sobre la tasa de fertilidad en los varones, que es para saberlo, ¿hay algún estudio que se pueda hacer? Sí hay una manera de medir la calidad espermática, se llama espermatobioscopía. Pros y contras. Tienen que recurrir a la autoestimulación para dejar la muestra. Y eso a veces para los chavos no es tan común. Y obviamente si yo estoy pidiendo, o si yo le hago un estudio es porque él me expresa su deseo de fertilidad o no. Si él no me ha expresado su deseo de fertilidad o de que quiera tener el compromiso primero de pareja y con esa pareja tener hijos,
creo que sería un poco invasivo a su privacidad y a sus características físicas, obligarlos a tener una prueba. Por ejemplo, cuando son parejas que ambos tienen síndrome de Down, ¿sigue siendo igual la probabilidad del 50%? No, aumenta. Sí. Sí, que muchas ocasiones también por eso cuando sabemos que van a entablar una relación que ya entra en el ramo físico, y físico tenemos que abordar desde el toque de las manos, los besos, las caricias, los abrazos, el erotismo y demás. Sabemos que más del 70% de las parejas que digamos tienen síndrome de Down, en realidad el contacto con tal es escaso. No es que no exista, sino que es poco frecuente. Ellos buscan más el apapacho, el cariño, el abrazo, el beso, pero también en muchas ocasiones la estimulación con la parte erótica. Entonces también esto disminuye la tasa de probabilidades de un embarazo. Y en el momento en que ellos deciden ejercer su sexualidad, ahí estamos para planificación familiar, o sea, ese es el siguiente paso, 100%. Porque también hay que explicar, como cualquiera de nosotros, la doble protección, una cosa es infecciones de transmisión sexual y otra cosa es un embarazo. Porque si deciden tener una relación de pareja con personas del mismo sexo, no necesariamente van a engendrar, pero sigue siendo actividad sexual y sigues necesitando cuidarte para que no haya ninguna infección de transmisión sexual. En la primera consulta ginecológica, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿O qué es lo que se realiza cuando va por primera vez o la llevamos por primera vez al ginecólogo? Habitualmente en la primera consulta no hay una exploración física. Primero me tiene que conocer. Tiene que entrar a familiarizarse con el lugar. Tiene que ver, le sacamos generalmente el espejo vaginal, los algodones, los guantes, les invitamos a que ellos se pongan guantes, es decir, primero que se familiaricen con el lugar, porque primero quiero ver si me tiene la confianza. Yo sé que la mayoría de la información me la pueden dar los padres, los tutores, pero yo la conversación la tengo que entablar con esa persona. Y a veces no hay clic, o no se sienten confianza, o a veces el lugar les da mucho miedo. También depende de dónde vayan. Entonces, generalmente la primera vez es interrogarles, antecedentes, con los modelos, decirles, fíjate que yo soy la doctora que ve a las mujeres, que me dedico a ver todo lo de los órganos de la mujer. Órganos genitales, las mamas, lo de adentro también, para que sepan por qué están ahí. Porque si nada más llegan y empezamos a inyectarlos, a subir, inclusive conocen la mesa de exploración. Para los que tenemos las mesas automáticas, mira, esta sube, esta baja, tú me vas a ayudar a apretar el botón, que se sientan en confianza, ¿sale? El hecho de que tengan que pasar a retirarse a la ropa y todo eso, y que les tienen que decir si gustan, si ya tienen más de 12 años y su discapacidad si los permite de ser independientes, si ellos deciden estar solos para preguntar cosas, entran solos. Están en Carta de los Derechos del Adolescente. Porque los chavos no preguntan lo mismo estando los papás y los tutores que necesitan saber. Entonces necesitamos darles la confianza. Tiene que, decía en la nota que nos dieron para invitarnos a esta plática, decía ginecóloga certificada. ¿Qué significa? Porque bueno, hay ginecólogas, pero no sé qué es certificada en qué. Hacemos de especialidad y obtienen un título y una cédula de especialista, y después tienes que hacer otro examen por aparte en donde tus pares te evalúan. Ese es el Consejo Mexicano de Ginecobstetricia. Cuando yo la primera vez que me certifiqué era un examen de 12 módulos, 6 de gineco, 6 de obstetricia, y generalmente eran los jefes, los maestros, que te interrogan en cada módulo de cada caso clínico. Te pueden preguntar todo lo que se les dé la gana, y cada quien emite una calificación para ver si estás actualizado y capacitado. Ese es estar certificado. Para recertificarte tienes que juntar puntos cada 3 o cada 5 años. Esos puntos de dónde los obtenemos, de publicaciones, de cursos. Yo tengo que juntar 350 puntos cada 5 años, entre la enseñanza, las publicaciones, los cursos de actualización, artículos publicados y demás. Si no, tienes que volver a hacer examen. Y está capacitada cualquier ginecóloga, aunque no esté certificada, o debe de estar certificada para atender a nuestros hijos con síndrome de Down, digamos en este caso hablando de manera específica.
Creo que la mayoría sí lo estarían, pero el área específicamente para tratar personas con discapacidad me parece que sí requiere estar lo más actualizado que se puede. Sí, porque no conocen a lo mejor muchas características de nuestros jóvenes, ¿no? O sea, sí pueden ser, digamos, bueno, yo me explico, porque no lo sé, que un ginecólogo como un médico general conoce o tiene la capacidad, pero en específico de nuestros chicos, como que sí a veces hace falta ese tiempo, ¿no? Como lo platicábamos el lunes, que decías que tenía que ya el ginecólogo le decía luego ponte el parche, ¿no? A su hija, o sea, entonces, le digo, hay estilos diferentes. Exacto, O sea, es decir, el ejercer ginecológico sí varía dependiendo de las escuelas, dependiendo hasta de la edad y demás. Creo que tenemos que ir nosotros, no hablo como ginecóloga, sino como mujer, qué es lo que estoy buscando en mi médico. Y ahora, aquí ustedes tienen que tomar en cuenta la opinión de sus chavas. Si las chavas se sienten más cómodas con un doctor porque les represente una persona que les da seguridad, pues ok. Si se sienten más seguras con una mujer, perfecto. No estamos hablando de un rango de edad o algo así, estamos hablando de que la relación médico-paciente va más allá muchas veces del conocimiento, sino del clic y de la relación que uno establezca con su médico de confianza. Y eso nos da un apego, todos lo sabemos, todos hemos estado con un apego a alguien que te hacía sentir bien. Muchas gracias. Sí, entonces no hay como que el nombre o un doctor que tenga químico y alguna especialidad Hay un diplomado de adolescencia, hay un diplomado de medicina del adolescente en donde sí ven una parte, un bloque de discapacidad, pero algo específicamente no. De hecho, es un entrenamiento que uno anda buscando porque no solo síndrome de Down, cualquier discapacidad, o sea, personas con debilidad visual, con debilidad auditiva, muchos de nosotros no sabemos lenguaje de señas, o sea, ni siquiera te puedes comunicar con las personas con pérdida auditiva. Entonces, sí, creo que necesitamos ver qué necesito yo de mi médico para ver a qué tengo que hacer. Ya aparte también es un ensayo y error, ¿no? O sea, todos lo vivimos de ir con el dentista y con el ginecólogo y con el urologo, es siempre buscar con quién te acoplas, ¿no? Correcto. Cada médico hace este trabajo extra para conocer este tipo de pacientes y poder. Claro, nuestros chavos no siempre van a ser adolescentes. O sea, cuando sean adolescentes, pues con el médico de medicina del adolescente, pero ya están adultos y se quieren casar y tienen otras necesidades de consulta. Hay que buscar cubrir esas necesidades. ¿A partir de qué edad Habitualmente los pediatras empiezan a menstruar y cuando ya tienen una etapa 4 de cáncer en el caso de los niños, pasan a la siguiente ventanilla. Las niñas van con el ginecólogo, los niños van con el internista o con el neurólogo. Es normal que a partir de los 8 años las niñas empiecen a hablar. Las sensaciones placenteras pueden estar desde la infancia. ¿Qué relación hay o qué conlleva la parte de la tiroides con este tema de la sexualidad? La tiroides, yo como habitualmente se los explico en la consulta, es la aduana que permite la comunicación entre el gran maestro y todas las señales que pasan de aquí para abajo. Si ella no funciona bien, de aquí para abajo no funciona bien. Y sí tiene una gran influencia en síntomas desde no ovular y por lo tanto trastornos menstruales hasta modificaciones en la fertilidad, ganancia de peso, trastornos menstruales e inclusive la ovulación, que ya es como la máxima expresión en afectar la fertilidad por las hipotiroideas sobre todo. ¿En los niños? En los varones también, la calidad espermática. Acuérdense que los varones están produciendo diariamente espermatozoides y que cualquier cosa metabólica puede modificar tanto la cantidad como la calidad espermática. Entonces también en la tiroides se modifica. A partir de que tiene su primera menstruación, ¿qué tiempo es en el que se regula? Es decir, porque igual el primer periodo le llegó, no sé, el 15 de febrero, pero el siguiente es hasta abril. O
Los 2 primeros años a partir de la primera menstruación no hay una duración hormonal. Puede ser que les baje una vez, tarden meses, les vuelva a bajar, dejen de bajar 6 meses, les vuelva a bajar. Tenemos los 2 primeros años o la llegada a los 18, lo que suceda primero. Y igual sería en el periodo, ¿no? Que le pueda durar 3 días una vez, otras 5, otras 4. Exactamente. Los primeros 2 años son un relajo. Ok, que son 2 años los que tenemos como para estar viendo cómo. Hasta que el eje hormonal acabe de madurar. Yo sé que es súper incómodo, pero vamos a hablar rápidamente de la parte del acompañamiento médico. Vimos ya un poquito sobre el pájaro. Mañana vamos a hablar de métodos de planificación familiar, que es súper importante. Pero aquí, salud sexual no nada más implica hablar de genitales, no nada más implica hablar de mamas, no nada más implica hablar de coito, sino también del acompañamiento médico que necesitan los chavos para poder ejercer con libertad y sobre todo con salud su sexualidad. La vacuna del VPH. Sexo no solo es pene vagina. Sexo son muchas expresiones corporales, manos, boca, ano, todas las preferencias que se les puede ocurrir y todo eso implica riesgo de contagio. Y muchas ocasiones también, todos lo sabemos, que desafortunadamente nuestras personas con discapacidad son muchísimo más víctimas de abuso de cualquier tipo. Y eso también implica que nos puedan contagiar de algún virus del papiloma por haber sufrido algún abuso y que esto pueda generar alguna malignidad a largo plazo. La vacunación con VPH, todos los chavos y chavas de este planeta a partir de los 9 años se tienen que vacunar. 3 dosis son en el hombro, 0, 2 y 6 meses. No se preocupen, en la consulta lo podemos precisar, les damos una cartillita y todo, y sobre todo a los chavos les explicamos por qué le estamos picando. ¿Vale? Recuerden que esto protege contra cáncer cervicouterino, de vulva, de vagina, de ano, orofaringeo, algunos de colon y algunas otras cositas, verrugas, condilomas y algunas otras expresiones del papiloma. Las exploraciones mamarias y o genitales. Sí, en la consulta somos muy explícitos con ellos de cómo tienen que revisarse, lo mismo que hacemos con nosotras, cómo te exploran las mamas, les enseñamos a explorarse las mamas, les enseñamos a explorarse la zona genital, desde colocar un espejo en la taza del baño para poder observar su zona genital, hasta verse al espejo las mamas, o con los chavos también pongan el espejo para que puedan ver la bolsa escrotal y que nada, porque es una zona muy difícil de ver, lo que decíamos del baño, son zonas muy difíciles de ver, entonces les enseñamos truquitos para que aprendan a revisarse. El manejo del dolor menstrual, de las irregularidades menstruales y de todas las inquietudes en el desarrollo. Es muy difícil a veces verbalizar porque me duele, es incómodo, pero se me quita. Y esto es muy difícil de expresar, sobre todo para nuestros chavos con síndrome de Down. Si les duele, dónde les duele, cómo les duele. Simplemente a veces están de malas. Y entonces tenemos que ir de arriba para abajo. Yo voy a tocar y tú me dices si aquí hay algún dolor. Y entonces vamos de arriba para abajo y a veces cuando llegamos, o simplemente preguntar, ¿te duele tu pancita? Si ya sabemos que está cerca de los menstruales y te duele la pancita, entonces comenzar a notar todos esos síntomas. La vida de pareja, tenemos que abordar estos temas con ellos porque vida de pareja es tanto pareja sentimental como pareja amistad, como pareja círculo social, como mi compañerito de la escuela. Y también aquí hay límites. Y hay límites de mi cuerpo, tu cuerpo y de qué tanto toco, qué no toco, cómo toco, que hay toques que no son adecuados. De las zonas privadas o también los actos violentos, un empujón, pues esos son límites que les tenemos que enseñar. Y parece sencillo, pero si alguien nos hubiera educado en todo esto, a lo mejor no habría tanta violencia entre las parejas, para marcar los límites corporales. Después, el deseo de la fertilidad. Sí, ellos nos pueden expresar que ellos quieren tener hijos algún día. Y entonces uno les tiene que decir, sí, hijo, nomás que los hijos, como cualquier chavo, los hijos hay que pagar cuentas, pañales, cuánto cuesta que nazcan, hay que pagar los doctores, hay que pagar esto. Cuando tengamos un trabajo que nos dé dinero para eso, a lo mejor podemos pensar en tener hijos. Porque si no, no estoy en capacidad de tener hijos. Y eso se le dice a todos los chavos. Porque ya saben que los adolescentes son invencibles. Ofertamos métodos de planificación familiar. Ojalá que lo pudiéramos hacer desde antes. Con esto ellos en el momento en el que deciden ejercer su sexualidad estén listos, ya lo conocen. Y sobre todo que muchas de nuestras personas con síndrome de Down pueden entablar relaciones sentimentales y físicas con personas que no tienen síndrome de Down
y que esto también necesita límites y que también necesitamos explicarles de que es una relación de pareja, primero tienes que ver cómo evoluciona para ver si pasan a la parte física, para ver cómo se cocina esto. Y eso es para cualquier relación, todos lo sabemos. Y vigilar todo lo parte tiroidea que ya hemos platicado, que sí tiene repercusiones en la fertilidad. Enfocándonos un poco en la parte de la mujer, la parte de la varón es un poco más sencilla, los seguimientos son más simples, los laboratorios anuales, colesterol, triglicéridos, cuando llegan a los 40, el antígeno prostático, estas revisiones, pero con nosotras es toda una batería de cosas que nos tenemos que hacer cada año. Ya sabemos que todas tenemos que pasar por las revisiones de Papa Nicolau, colposcopía, el ultrasonido pélvico o transvaginal, dependiendo si ya iniciaron la vida sexual activa. ¿Por qué es importante hacer un ultrasonido en las chavas? Porque acuérdense que todos nuestros jóvenes con alguna discapacidad pueden llegar a tener alguna malformación en la zona genital, alguna malformación mülleriana, así se llaman, del útero y demás, y que esto pueda facilitar la presencia de dolor, los trastornos menstruales o inclusive dificultar o impedir la reproducción. Los estudios de laboratorio, nuestras chicas con síndrome de Down tienen una mayor incidencia de osteopenia y osteoporosis, tenemos que hacer las densitometrías. La mastografía y el ultrasonido mamario siempre les explicamos, como ya viven muchos más años, claro que ya casi todas están llegando a la edad donde sí hay que hacer la mastografía. Que sí sabemos que a las mujeres con síndrome de Down les da muchísimo menos cáncer de mama que a toda la demás población. Ninguna norma internacional tiene un apartado de mujeres con síndrome de Down, pero lo que sí hemos visto en la estadística es de que por ellas podemos hacerlo un año sí, un año no, un año sí, un año no, y realmente no pasa de nada. No es que se recomiende, se tiene que individualizar, obviamente si su mamá lo tuvo, la abuelita lo tuvo, cuidado, o sea, se individualiza el caso, pero sí tiene una menor incidencia de cáncer de mama. Entonces, hay que enseñarse a autoexplorarse. Si en la autoexploración se detecta algo, entonces va a una revisión médica, y si en la revisión médica encontramos algo, entonces el médico indica si se necesita o no un estudio. Pero si no, las hemos enseñado a revisarse las bromas. ¿Vale? Después, la detección y manejo del climaterio y menopausia. Las chicas con síndrome de Down, el climaterio y menopausia les da mucho más temprano que a la población general. La edad promedio para las mujeres mexicanas es 51 años. Para las mujeres con síndrome de Down, 45. Y aquí viene el otro lado, así como cuando se le sube la hormona, cambia un montón, cuando se nos baja, porque somos peor que los demás. Tenemos todos nuestros cambios hormonales, todas lo sabemos, es bien sabido entre las mujeres, desde el estado emocional, la parte psicológica, la parte física, el peso, la grasa, el pelo, las uñas. Recuerden que por eso nuestras pacientes con síndrome de Down, al tener este bajón hormonal, progresan mucho más rápido al deterioro cognitivo, a las demencias, sobre todo también al Alzheimer. Muchos de los datos que no tenemos de la población con síndrome de Down es porque antes no llegaban a estas edades y entonces no sabíamos qué iba a pasar. Pero ahora que sabemos que llegan a la menopausia, en cuanto llegan y no reciben sustitución hormonal, mucho más velozmente se van a hacer Alzheimer y las demencias, los parkinsonismos y demás. Entonces, necesitan estar en vigilancia, sí, porque si llegan al climaterio y menopausia hay que darle sustitución hormonal, y evidentemente aquí nos metemos en este teje y manejo porque hablar de cuestiones hormonales, lo vamos a ver mañana con anticonceptivos. La población con síndrome de Down, sobre todo quienes tienen malformaciones cardíacas, tienen más chance de formar trombos. Entonces, ¿dónde está el punto medio? ¿Sí? Porque también los osteopenia y los osteoporosis y demás. Entonces sí, por eso necesitan tener un ginecólogo que las lleve de la mano durante toda su vida reproductiva, quieran reproducirse o no, porque salud sexual es mucho más que zona genital. ¿Okay? Y la prevención y detección de infecciones de transmisión sexual. Ellos son libres de ejercer su sexualidad con quien quieran, pero sí tenemos que educarlos de los métodos de barrera y de que se pueden contagiar de cualquier infección de transmisión sexual como cualquiera de nosotros ejerciendo la sexualidad. Yo sé que esto a lo mejor sí lo tienen en las prácticas, los límites de las personas que pueden estar en mis diferentes círculos. Se los quise presentar porque el médico entra en el círculo, ¿vale? Si bien no en el de familia ni en el de amigos, empezamos en el círculo rojo, somos un extraño, por eso en la primera consulta habitualmente no tocamos cuerpos.
Para que nos permita la persona con síndrome de Down pasar al círculo amarillo, yo tengo que decirle quién soy, por qué estoy aquí, por qué lo trajeron conmigo, y si me permite, entonces ingreso al círculo de somos proveedores de servicios para tu salud. ¿Vale? Siempre les tenemos que enseñar esto, dígase dentista, dígase doctor, dígase maestro, dígase quien sea. Solo si ellos nos permiten entrar a esos círculos, podemos estar en confianza. El consentimiento. Todos aquí me parece que entendemos que es darle permiso a alguien de hacer algo. Pero el consentimiento va desde nosotros muy fácilmente damos la mano, saludamos de beso. Hay gente que no le gusta. Y está bien decir, no me gusta. Y está bien decir, te puedo saludar con la mano o nos saludamos de lejecitos. ¿Vale? Consentimiento, ¿por qué? Porque hay malos ejerceres en cualquier lugar. Dígase médicos, dígase proveedores de servicios y demás, que desafortunadamente ya sabemos que el círculo de confianza, el primer círculo que rodea a nuestros jóvenes, es el círculo donde más se lleva el abuso. Entonces, aunque estemos dentro de esos círculos de confianza, consentimiento, nadie se debe de acercar, pero decir no me hace sentir a gusto, si yo no quiero que me toque, no, y cuál va a ser mi respuesta, un no, gritar o cualquier otra actitud corporal. Y hasta a veces hasta uno como papá, en mi caso, yo no, si mi hijo no quiere saludar, yo no lo obligo, y porque me ha tocado, ay, qué payasa, ¿por qué no le dices que salude? Porque no quiere saludar, o sea, o sea, no es maleducado, pero sí yo respeto mucho que si él quiere saludar adelante y si no, y que hay veces que también su efusividad le molesta a los demás, también hay que hacerlo, pero muchas veces la sociedad es saludar y saludar a la tía y saludar al tío y o sea, creo que también hay que No cuidar porque le eso. estamos enseñando a no poner límites. O sea, podrás saludar, sí, hola, ya saludó, pero de eso a tener un contacto corporal, y todos lo vivimos, las generaciones pasadas, antes el abuelito de mis primos me hacía besarle una manita a los señores. Uno, invaden tu espacio. Dos, no hay consentimiento para eso. Tres, no puedes obligar a nadie a tener un contacto, ningún tipo de contacto físico que no quiera. Si por su cariño, porque después te abrazan, ¿ok? ¿Podemos abrazarnos? Si él dice sí, yo digo sí, sí. Pero también a veces no quiero. Y se vale, y eso es lo que les tenemos que enseñar. Tanto yo como la otra persona puede decir, hoy no quiero abrazos, hoy no quiero besos, o no me gusta que esa persona se acerque. Y esto incluye al personal de salud. Nuestros hijos son muy perceptivos. Inclusive puede llegar y un día saludar a una persona, pero como la otra persona a veces no tiene gran afecto hacia nuestros hijos por las características de ellos mismos, y ellos así como que se alejan. O sea, bueno, a mí me tocó verlo con algún familiar que mi hija no quería saludar a esta persona, entonces con otras personas llegan y abraza y se desvive con ella, con esta otra persona era poner así como... Hay una parte social muy importante, ¿eh? Y yo con las pacientes, yo atiendo partos, cesáreas, todo eso. Dentro de las reglas que yo les pongo a los papás es los recién nacidos no se tocan. No sé por qué no están de brazo en brazo en brazo y todo el mundo los besuquea. Si no la cantidad de bichos que tenemos, de cosas que los podemos contagiar. Entonces, ¿por qué los andamos toqueteando y de brazo en brazo? No. ¿Por qué? O cualquiera que ve un niño y dice, y todo el mundo quiere el cachete. Manazo. No puedes invadir el espacio corporal de nadie. O sea, si ves un extraño en el metro y se te acerca y te agarra el cachetito, ¿cómo te parecería? Y entonces nosotros, ¿por qué sí lo hacemos con los chavos? Y más cuando son chavos con alguna discapacidad. Y con el cariñito pobrecito.
no se vale, no podemos invadir y para eso tenemos que explicarles bien lo que es el consentimiento. Si tú lo permites, se acerca, si tú lo permites, te toca, si tú lo permites, te abraza. Si la otra persona te lo permite, entonces la abrazas. Si no, no. ¿Y qué voy a hacer si alguien me quiere forzar? Y esto, y también se les tiene que enseñar de que nadie te puede chantajear y nadie te puede decir por qué ese también. Ah, el cabalito se va a poner bien triste. Chantaje. Eso no se hace. Porque eso es abrirle la puerta a los abusadores. La palabra reversible, ¿qué significa? De que a lo mejor si yo iba hacia ti y ya iba con el brazo así para abrazarte, ay, a lo mejor no. O más explícitamente en el mundo sexual, es ya estábamos en la cama sin ropa y ya no me siento cómoda. Creo que mejor no. Es no. Punto. Igual si él se siente incómodo y sobre todo con las parejas que ya a lo mejor por rango de edad comienzan con algunos problemas de salud y ellos están muy bien, con una erección súper bien y de repente ellos se sienten mal porque tienen problemas de erección y dicen, no, es no. Primero yo consentí, pero por algo me hizo sentir incómodo físicamente, incómodo yo dije después, no, es no. Y aquí también les podemos enseñar el concepto de tú tienes que estar despierto, no puedes estar bajo el influjo del alcohol ni de ninguna droga para que puedas decir no. Y aunque estuvieras bajo el influjo del alcohol o de alguna droga, si tú no tienes la capacidad de decir sí, eso es un no. Punto. Y sí tenemos que ser muy explícitos con los chavos porque dentro de esta experimentación entre los jóvenes, con las sustancias y con muchas otras cosas, o que también puedan ser víctimas de alguien que sabe que si les da algo, va a cortar su voluntad. Identidad de género. Cada uno de nosotros siente lo que siente sin control. Uno se siente atraído por ciertas personas sin control. Y uno se identifica con algo o de alguna manera y no es controlable. Hay mucha controversia acerca de la comunidad LGBTI y más. Sin embargo, ya sabemos que la mayoría, cuando tú platicas con ellos, desde niños sabían que no pertenecían a ese cuerpo, que eso no les gustaba, que no se identificaban y demás. No pasa nada que experimenten justo cuando estamos niños y cuando estamos en desarrollo. Todos buscamos nuestras preferencias y todos buscamos nuestra identidad. Para quienes ejercemos la heterosexualidad, nos identificamos como heterosexuales, fue la parte más fácil. Pero cuando tú tienes sentimientos o cosas diferentes a los demás, entonces si en tu casa, por formación, por creencias, por religión, te están diciendo que es algo malo, no vas a hablar. Y esa gente peligra mucho más en la parte emocional, en la parte de estabilidad psiquiátrica, y ya sabemos las consecuencias que eso puede tener. Pues hablemos de la identidad, de que, como seas, como te identifiques, entonces yo te voy a querer igual. Somos tan amigos como siempre, somos tan padres como siempre, somos tan amorosos como siempre. Y la parte de las relaciones saludables. Yo necesito estar bien para poder entablar una relación de cualquier tipo, sentimental o no sentimental, saludable, porque entonces yo conozco mi cuerpo, yo sé cómo se porta mi cuerpo, yo tengo control sobre mi cuerpo para poder decidir con quién quiero entablar alguna relación de cualquier tipo. Habíamos abordado un poco ya de estos cambios, ya no los vamos a mencionar por obviedad del tiempo, tanto físicos, emocionales, cognitivos y sociales. Toda esta parte ya hemos hecho de los maravillosos comportamientos adolescentes y de la parte física que ya exploramos bastante bien. Lo de la parte pública y privada, qué actividades se reservan en la parte pública, qué actividades se reservan en la parte privada y qué personas entran en ese círculo. Empecemos por lo básico. Preguntémosles, ¿qué saben? Acuérdense que si uno quiere sacar información de los adolescentes es siempre responder con una pregunta. ¿Sí? ¿Dónde lo viste? ¿Y quién te lo dijo? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y qué entendiste? ¿O me lo explicas? Y automáticamente a lo mejor nosotros ya en nuestra vida adulta, en nuestra
percepción de la vida, nosotros ya estamos haciendo la historia y no resulta que era mucho más sencillo. La autoestimulación, no nos asustemos, es parte del desarrollo. Los abrazos, besos, caricias, sí tenemos que explicarles qué son y que hay diferentes tipos de proximidades. Y las 5 P's, estas a veces se las colgamos así en el refri o en donde lo puedan ver. El permiso, la privacidad, el placer, la protección y planificar. Algunos puntos ya como conclusión. Se vale no saber, pero no se vale no buscar ayuda. Se vale no saber, pero no se vale que por eso dejemos a los demás sin saber, sobre todo cuando dependen de nosotros. Se vale preguntar, siempre, y tocar la puerta, que algunas de esas puertas se va a abrir y vamos a encontrar una resolución mucho más fácil. Y a veces hasta uno mismo en el proceso se educa mucho más. Para quien quiera tener acceso a algo de los materiales de muchos recursos que pudimos revisar de todas las partes del mundo, evidentemente hay países que nos llevan una buena ventaja en cuanto a sí tener una especialidad con las discapacidades o sí tener algún currículo específico. Les puedo compartir los materiales. Cualquier duda o pregunta, de todos modos ahorita damos unos minutos por si hay alguna otra pregunta o duda. Mañana vamos a ver minutos de planificación familiar. Les dejo mis datos por si alguien de manera privada quisiera hacer alguna pregunta o abordar cualquier otra situación. Es un tema enorme. No es abuelo de paja. Si alguien quiere profundizar en algo o quiere puntualizar en algo especial, siéntanse con toda la libertad de acercarse. ¿Alguna duda, alguna pregunta? En una ocasión, llevo a Diego regularmente a sus consultas médicas y ahorita lo estoy llevando a Federico Gómez y lo atienden en adolescentes. Afortunadamente mi hijo no ha presentado muchas situaciones médicas tan severas, pero lo que me llama mucho la atención y a veces ha sido molesto para mí es que le pregunta, o sea, en vez de retomar las cuestiones médicas cuando le hace su consulta en adolescentes, es como lo que ya repetimos 200 veces, ¿no? La edad y cuántos años tienes y con quién vives, o sea, en vez de los síntomas y si te sientes bien, cómo has estado. Pero lo que no me gusta, y un día sí se me hizo muy molesto, es que hay médicos que no entienden cómo tratar a estos niños con una condición. ¿Y cuál es con qué género te identificas? O sea, Diego en la vida iba a contestar eso, ¿no? Lo hice con el rock. Sí, o sea, si yo hubiera ido más por la música. ¿Con qué género te identificas? Tiene 16 ahorita, pero desde entonces tenía 15. ¿Y te gustan los niños o las niñas? Y, o sea, de repente unas preguntas súper invasivas, que dices, oye, si no he pensado en eso, pues no le des ideas, ¿no? Pero sí muy, muy invasivas, muy, no entendiendo que había una situación ahí de una condición y es como, en general, vámonos. Entonces, como papá, ¿cómo actúas en esa situación? O si debes de poner una queja, o si debes de hacer un paro al médico que le está pasando. ¿Cómo actúas como papá? ¿A Diego le incomodó? A Diego me volteó a ver, o sea, yo me volteó a ver y me dijo, no entiendo, y luego le dije yo, paré en ese momento las preguntas y dije, oye, hay cosas que le estás preguntando a mi hijo que no te entiende. Necesitas hacerle la pregunta de otra manera. Entonces, cuando yo le formulaba la pregunta, Diego contestaba, pero hay cosas que sí de repente se me hicieron a mí muy invasivas, pero sobre todo porque Diego no las conocía y no se enfocó en su salud, sino en hacer estas preguntas. Y hubo un momento que me dijeron, señora, tiene que salirse del consultorio, y yo así, no, o sea, no, es menor y tiene una condición y no me voy a salir. O sea, ahí tengo 3 puntos, voy a mediar. 1, no tenemos una preparación específica para las personas en general con discapacidad y mucho más con las discapacidades de desarrollo psicosocial. 1.
No lo justifico, o sea, hay maneras de comunicar. 2, sí tiene derecho a quedarse solito. 3, nosotros desde antes teníamos que haber abordado primero en casa esta parte de la identidad, que ellos no deben de preguntar así, no se pregunta así, porque inclusive la mayoría de nosotros, si hacemos una encuesta aquí, la mayoría no vamos a saber género, identidad, porque son conceptos nuevos. Ahora, siempre ha existido, pero ahora ya les pusimos nombre y denominaciones, entonces no, porque entonces te pueden contestar, oye, ¿te gustan los niños o las niñas? Pues me gustan los dos porque juego con los dos. Está padre. Sí, creo que la pregunta se puede hacer de diferentes maneras y debe de haber sentido lógico y tacto para hacerlas, como no nada más como médico, como cualquier servidor público, hay maneras. Y sí hay, a mí, lo que siempre me dijeron, y aquí hay una, es no dejes a tu hijo solo. Sí, ahí sí depende, por ejemplo, de las capacidades de cada chavo. Sí hay chavos que son súper independientes, todos lo sabemos, pero hay quienes tanto por cuestiones de movilidad como por cuestiones de desarrollo de capacidades mentales no van a poder contestar, inclusive quienes tienen dificultades de lenguaje o de la audición o cositas así, que requieren asistencia. Por ahí puede estar mamá, papá o alguien que les asista. Pero por ejemplo, en este sentido, mi hijo sabe que es mal, le han hecho revisión y le han medido testículos y le han medido pene, o sea, y estoy yo ahí presente y lo único es, ya lo sabes, mi amor, cuando está mamá, cuando está el médico, va a revisar y él lo perfecto, o sea, él lo hace súper independiente. Pero sí hay, o sea, como mamá, yo obviamente no me interesa perjudicar al médico porque a lo mejor él no tuvo el tacto y yo ya me enojé. Pero Cuando los chavos, siempre les preguntamos a los chavos, vamos a hacer una revisión física. Y esto también yo sé que muchas que han ido al ginecólogo también, sobre todo si el ginecólogo es varón, se hace acompañar de alguien más. La enfermera, la asistente y demás, a veces cuando somos ginecólogas mujeres, a veces no pasa siempre, pero podemos ofertarlo. Gusta es que alguien te acompañe, y entonces también con los chavos es, te voy a descubrir tus partes privadas. ¿Prefieres estar solo con tu doctora o prefieres que te acompañe tu mamá o tu papá? Porque también muchos adolescentes ya no se les suben frente a los padres por pudor. Entonces también es como preguntarle a él, ¿te sentirías cómodo o quieres que esté? ¿O quieres que al final nos regale tu mamá 5 minutos por si tú traes alguna pregunta para mí que quieras tener en privacidad? Yo con las mamás de las adolescentes sí les digo, pues regala 5 minutitos nada más de preguntas abiertas aquí entre ella y yo, nada más. Pero ahorita hablamos de confianza y de que no se genera en la primera visita. Y eso fue, a lo mejor si hubiera habido 5 visitas antes, Claro. porque ahí es una rotación. Sí, es que a nivel institucional es bien difícil. Donde pues no. Van y vienen cada 4 semanas que entren, ¿no? Entonces ahí sí creo que es importante también. Pero así cuando estamos expresando aquí, no nos explicarle a Diego, ¿sabes qué? En esta situación sí creo que no te puedo dejar solo, porque como son médicos nuevos, no te conocen y creo que yo puedo agilizar las preguntas. Es decir, respetando su individualidad, no te estoy invadiendo en tu cuestión médica, pero sí le voy a dar pauta para que seas tú un poquito más veloz y que no nos gastes el tiempo lo mismo. A nivel institucional es bien difícil, ¿no? Bien, no lo justifico, pero pues también ni ellos conocen la necesidad de Diego, o sea, por lo que tengo pila de 50 mil experiencias. Entonces, sí creo que podemos mediar, sí creo que lo pudieran haber ofertado de la mejor manera, pero sí hay que ofrecerles siempre si necesitan 5 minutos. Aquí porque el ambiente es cordial, porque sus hijos están educados, sus hijos están en un ambiente que favorece que esto suceda. Pero ustedes saben que aún muchas familias y los hijos tienen ocultos escondidos en el rincón y que a veces son víctimas de abuso y de muchas otras cosas y que la única oportunidad de verbalizar eso es la verídica consulta que no. O que a lo mejor es alguien de la confianza de la mamá o del papá quien está usando el menor. Y si no le das esos 5 minutos de a solas, y es la única oportunidad que te perdiste de que te digan hacer lo que está pasando. Entiendan que me diga, ¿hay mejores maneras? Sí, hay mejores maneras. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo, hace unos meses mi hija tiene 9 años. Se expresó a su parte íntima, se imagina como la. Y entonces, pues como mamá, te preocupas porque pues, te ve la cabeza, la imaginación. Entonces indagué en la cosa de, oye, ¿quién te dijo? Y al parecer me dijo
ella sabe referencia a su vulva, y tú me enseñaste a decir vulva, la pregunta es directa, ¿alguien que no sea en tus manos? ¿Alguien ha tocado ahí? ¿Alguien ha visto ahí? ¿Alguien ha visto tu vulva? ¿Alguien ha tocado tu vulva? Probablemente lo sacó de la publicidad. La mayoría de los jabones de higiene íntima, como no pueden ser explícitos de la zona genital, utilizan la referencia a la florecita. Sí, yo ahorita según yo por en cuestión de su desarrollo neuronal, simplemente le digo, lávate tu colita. No, le digo colita adelante, colita adelante. Lo podemos hacer cuando le estés enseñando así de, esto se llama vulva. Inclusive sin tocar con tu mano, con su mano, esto se llama vulva. Y la vulva tiene otras partes, el clítoris, la vagina, la uretra, sí, para que son los términos médicos, sí, pero no falla. El ano, la popó sale por el ano, para que lo refiera con precisión, porque si alguno de sus niños viene y nos dice, me tocaron la vulva, Sí, no hay ya, nada. ya es como un principio de alerta más específico. Absolutamente. O sea, así como dedos se llaman dedos, orejas se llama oreja, vulva se llama vulva. Definitivamente, hay que asignar los nombres de mucha gente le pone nombrecitos. O lo quiere cambiar porque la palabra le puede sonar un poco vulva, pero eso se llama vulva, eso se llama vagina. Y hay modelos hasta de crochet, en donde le puedes enseñar, incluso están aumentados de tamaño, o algún esquemita, hay cositas 3D en el internet que le puedes mostrar, y también cómo cambia, ¿no? Cuando tú estás chiquita es así, pero ya las mamás estamos así. Sí, siento que ahorita a su edad, yo tiene 9 años, siento que todavía no tiene la recepción. Sí, de empezarle a nombrar como tal como se llama, pero siento que todavía no tiene la recepción para más información, más Eso lo allá tenemos que hacer, repitiendo. O sea, cada vez que vaya al baño, te limpiaste bien de la arruga al ano. Nosotros somos los que tenemos que repetir. Sí, hasta que se les quede. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí. Yo una pregunta, así como nos das a nosotros pues, una actualización, capacitación, nuestros hijos, ¿tú les das alguna plática, en especial a hombres y mujeres aquí en la fundación? Es la primera vez que me invitan a la fundación. Yo con todo gusto, si los chavos quisieran tener alguna conversación, a veces O sea, funciona. sabemos que las profesoras hacen algunas cosas, pero no es lo mismo, digamos, una maestra que una especialista, ¿verdad? Lo podemos hacer con todo gusto. En algunos temas, para que los chavos entren en confianza, a veces empezamos de manera individual. Porque también necesitamos medir qué tanto sabe cada quien. Porque como papás, también como yo a lo mejor sé que mi hija no tiene noción de que a lo mejor ella parte solita se va A lo mejor sabe más de lo que tú crees. Hay que buscar qué tanto saben los chavos, porque también esto va dependiendo de la formación en el hogar y es para no invadir, porque qué tanto enseñamos va basado en los principios y los valores del hogar. Yo que quisiera como médico enseñarles y que todos supieran parejito absolutamente todo para evitar problemas médicos. Pero hay hogares que prefieren limitar un poco la información. Sigue habiendo hogares en donde no vacunan a los chavos. O sea, sí tenemos que, me parece, individualizar un poquito. Ya cuando esté un poquito más estandarizada la información, entonces sí, porque se pueden hacer foros de discusión o podemos hacer algún ensayo de los límites, el círculo de confianza, el toque, que sí, que no y demás, algunas dinámicas. Pero sí habría que tener un grupo un poquito más estandarizado, ¿no? Sí. Yo considero que es prioritario la educación sexual en casa. ¿Por qué? Porque como padres conocemos a nuestros hijos y vamos a darle información que queremos que tengan. Entonces, si nosotros como padres manejamos esa información desde casa, posiblemente con la recomendación de que lo que ellos sepan, ¿verdad?, es para beneficio de ellos. Posiblemente a lo mejor lo puedan compartir en la escuela si los maestros tocan el tema, que de hecho aquí sí, durante la escolaridad primaria que llevan, tocan justamente
y si les dejan tarea de ilustrar junto con los padres, así lo habíamos trabajado, esto, justamente en lugares públicos, lugares privados, que se puede hacer en lugares públicos, que se puede hacer en lugares privados. Pero básicamente como padres tenemos la responsabilidad de dar esa información con ellos, con su cuerpo, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. La educación sexual del hogar es la educación básica. Las preferencias, los gustos y las necesidades sexuales las van desarrollando conforme van creciendo. Y entonces, cuando llega al límite de la información en el hogar, decirle, si tú necesitas o tienes más preguntas y demás, podemos ir con alguien y tú en total privacidad puedes preguntarlo. Porque a veces son, de verdad, dudas, les puede parecer hasta irrisorio que a veces no sé, la pipí y los bebés salen por el mismo lugar. Y esa es su duda, ¿no? Y entonces hacemos un esquema, además decir, no todo tiene que estar erotizado, ni supersexualizado, ni genitalizado. A veces son dudas genuinas de, ¿a fuerza tienen que tocar ahí para saber que nos queremos mucho? No. A veces son dudas genuinas más de la parte emocional que de la parte del ejercer físico. Entonces, si llegamos al límite en la casa, dejarles la puerta abierta de que pueden preguntar absolutamente todo lo demás con alguien que a lo mejor, aparte también todos, o sea, con nuestros papás, ninguno de nosotros, la verdad es que al 100% de comunicación, pues hay cosas privadas, ¿no? Hay cosas que uno se guarda y que se no va a preguntar a mi maestro o a mi papá. Yo considero que la educación sexual se puede llevar en casa y aquí nos puede, les pueden dar también información. La educación como tal puede ser en casa, pero hay mucha información que los especialistas como usted les pueden dar o nos pueden dar para salir de muchísimas dudas, porque pues aunque seamos los papás, aunque tengamos información o ya tengamos muchísimo tiempo teniéndolo y hayamos buscado mil formas, hay términos y hay cosas que no sabemos, como la duda de la señora que decía, ¿cómo le digo al doctor que lo que le está preguntando no es? No lo va a entender. O sea, ese tipo de información, tanto a los chavos como a los papás, nos sacan de muchísimos baches. Esto pasa con todo el mundo. Sí. En la actualidad muchísima gente recurre al internet, a las redes sociales para despejar dudas, y por eso estamos metidos en un programa en donde le creen más al tiktokero y al youtubero que a toda una consulta médica. Exacto. Entonces por eso también buscar esas fuentes lo más confiables, ¿no? No es que haya mal contenido, en la casa nos podemos apoyar de eso, pero siempre decir, pero esto no es una consulta, ¿quieres saber más? Pues vamos a una consulta y ahí tienes el tiempo disponible para ti. Sí. Yo lo que también considero en mi caso, con mi hija, que uno de los obstáculos fue el lenguaje. En ella se logró desarrollar el lenguaje muy tardío, entonces quizá cada quien, ¿no? Lo vamos viendo ahorita que hay papás con niños más jóvenes, pues que necesitamos aplicarnos en esa parte. Es como cuando yo quiero expresar algo y me tapo la boca y no hablo, siento una desesperación, una necesidad, una angustia. Entonces yo siento que eso le pasó a mi hija, ¿no? Que no podía expresarme todo lo que ella hubiera querido hacer. Pues mi pregunta es, todavía a la edad que ella tiene, habrá, bueno, me imagino que sí, pero se pueden subsanar algunas lagunas que tuvo en su pubertad, porque ella ya es una adulta. Sí, pero sí, como nosotros ahorita ya de grandes podemos seguir aprendiendo cosas y claro. Digo, no me considero cerrada en ningún momento, digo cerrada en el sentido de que a veces nosotros tenemos que luchar contra nuestros propios monstruos. Sí, claro. ¿No? Primero es mi propio monstruo y después tengo que yo educar a una señorita con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, esa situación me llevó primero a una lucha interna. Sí, claro, grande, la pelea. ¿no? Sí, y después la educación, porque decimos la palabra educación y no es nada más el decirle la información. Una cosa es decirle la información a nuestro hijo y otra cosa es educar a nuestro hijo o hija. Entonces, a eso me refiero yo primero, que el obstáculo que tenía en mi caso fue el lenguaje. Y entonces me enfoqué ya a tratar de desarrollar en mi hija el lenguaje para que ella pudiera comunicarme esa parte. Pero sí de que yo siento, ahorita, reflexionando en mi educación, en mi punto como madre, siento que dejé algunos
a lo mejor para mí yo diría son lagunas a estas alturas, sin embargo, digo, ¿puede uno subsanar ciertas situaciones con ellos? Sí, y eso es algo que tenemos que enseñarles a ellos, siempre estar abiertos a la posibilidad de aprender. No sabemos todo. No sabemos todo y decírselo así, a mí no me enseñaron esto, yo no sé cómo comunicarte esto. Sé que necesitas esa información, pero entonces vamos a buscar quien te la dé, o quien nos lo dé. Sí, porque le dije, voy a ir a tu escuela, está muy enferma, le dije, voy a ir a tu escuela sobre unas pláticas de sexualidad. Y ella le preguntó a su hermana, ¿qué es la sexualidad? O sea, así se quedó, ¿no? Y entonces yo dije, hay por ahí algunas carencias, o yo las puedo llamar lagunas. Entonces, primero me informo nuevamente y luego sigo trabajando con ella. La mayoría de las asociaciones para hablar de sexualidad o en general de temas que pueden ser ríspidos con chavos, específicamente con alguna discapacidad, le puedes hacer una charla planificada o una charla espontánea. Al momento en que brinque, ¿qué es sexualidad? Decirle, pues fíjate que es, mira, yo como lo entendí o yo como me lo aprendí es esto y esto y esto y esto y esto. Pero le vamos a buscar y vas a ver que vamos a sacar información. Si al aprovechar cualquier gancho que te dé el día, la experiencia, el vieron un anuncio, vieron un comercial para agarrarlo. Porque estas conversaciones de que se siente el adolescente, lo que decíamos, no te va a dar más de 5 minutos, no va a suceder. No va a suceder. Y es lo que pasa en las charlas de la escuela. La mayoría de las charlas de cualquier tipo de pláticas de la escuela son muy complicadas por eso. ¿Sabes? ¿Dudas, preguntas? Mañana vamos a hablar de anticoncepción. Vamos a hablar de anticoncepción, ¿sale? Las dudas que tengan, si ya traen alguna camina duda, ya la traen anotadita y todo, yo con todo gusto la despejamos. Y si hay alguna duda o algo de este tema, también. Muchas gracias.